Ahora quieres saber sobre mi abuelo. Supongo que puedo contarte lo que recuerdo. Fue hace mucho tiempo, hace muchísimo tiempo. Mi nombre es Tomás, Tomás Eduardo Moreno. Nací en el año 1857, en marzo, el, el 14 de marzo. No, espera, el 15. Sí, el 15. Siempre me confundo con eso. Mi madre me regañaba por eso. Tomás, ni siquiera sabes tu propia fecha de nacimiento, me decía. Tengo 95 años ahora. 95. He sobrevivido a todos. A mi esposa, a mis hijos, incluso a la mayoría de mis nietos. Soy el último que queda que recuerda. El último que puede contarte cómo era. Vivíamos en Michoacán, un pequeño rancho a unas 12 millas fuera de Morelia. O eran 15, por ahí. Lo suficientemente cerca para que mi padre fuera a la ciudad a veces por provisiones, por noticias, pero lo suficientemente lejos para que nos sintiéramos gente de campo porque lo éramos. El rancho era pequeño, 30 acres, quizás 40. Nunca supe exactamente. Cultivábamos maíz principalmente, un poco de trigo. Teníamos algunos cerdos, algunas gallinas, una vaca llamada Chula, a la que mi madre quería como a una hija. Mi padre bromeaba que ella cuidaba más a esa vaca que a él. Tal vez sí. Chula nunca se quejaba, nunca llegaba tarde, nunca dejaba lodo en los pisos limpios de ella. La vida era dura, pero no sabíamos que era dura. Así era la vida. Trabajabas del amanecer al atardecer. Comías lo que cultivabas. Remendabas tu propia ropa. Construías tus propias cercas. Arreglabas tu propio techo cuando goteaba. No había nadie más para hacerlo por ti. Los inviernos eran lo más duro. El frío se metía en todo, en las paredes, en los huesos. Nos acurrucábamos junto al fuego, todos tratando de mantenernos calientes. Mi abuelo se sentaba en su silla más cerca de las llamas, y aún así temblaba. Aún así se quejaba del frío. Tú no sabes lo que es frío, decía. Esto no es frío. El sitio de Cuautla era frío. Lo decía mucho. Comparaba todo con el sitio de Cuautla. Si nos quejábamos de tener hambre, decía, tú no sabes lo que es hambre. Si nos quejábamos de estar cansados, decía, tú no sabes lo que es cansancio. Todo volvía a ese invierno, esos meses en el sitio. El peor tiempo de su vida y de alguna manera el más importante. Mi abuelo, su nombre era Nathaniel Moreno, y nació en el año 1794. Piensa en eso un momento. 1794. Eso fue 16 años antes del Grito de Dolores. 16 años antes de que existiera México independiente. Cuando mi abuelo nació, aún éramos súbditos del rey de España. El virrey le llamaban. Mi abuelo decía ese nombre con tanta amargura, incluso cuando era viejo, incluso cuando la guerra había terminado hacía 40 años, nunca lo olvidó, nunca perdonó. Recuerdo a mi abuelo.
Yo tenía, déjame pensar ahora, unos 12 o 13 años cuando él falleció, quizás 14, así que lo tuve por un buen tiempo, lo suficiente para recordar su rostro, su voz, la forma en que se movía. No era un hombre alto, no, para nada alto, pero tenía una presencia. Cuando entraba a una habitación lo sabías. Tenía estos ojos azul pálido, casi grises, y miraban directo a través de ti como si pudiera ver todo lo que pensabas. Sus manos, recuerdo sus manos, estaban arruinadas de alguna manera. Los dedos de su mano izquierda, 2 de ellos no se doblaban bien. Decía que era del frío de ese sitio. Ya sabes cuál digo, el sitio de Cuautla. No le gustaba hablar mucho de eso, pero a veces tarde en la noche, cuando había tomado un poco de mezcal, las historias salían. Yo me sentaba a sus pies junto al fuego y escuchaba. No creo que me estuviera hablando a mí la mayoría del tiempo. Creo que hablaba consigo mismo, a los fantasmas, a los hombres que había conocido que no regresaron a casa. Tenía 16 años cuando empezó la guerra. Nacido en 1794, así que en 1810 tenía 16. Apenas 16 cuando sonó el grito. Me contó que recordaba oír sobre eso. Las campanas sonando en Dolores Hidalgo. Su padre llegando a casa con la noticia. Ahora somos libres, había dicho su padre. O lo seremos si podemos ganarla. Mi abuelo me contó sobre ese día muchas veces. La emoción en las calles, el miedo también, porque sabía lo que significaba. Estaban declarando la guerra a la nación más poderosa de la tierra. David contra Goliat. Mi abuelo decía que solo Goliat tenía más armas, más soldados, más de todo. Pero lo hicieron de todos modos. Pusieron sus nombres en ese papel sabiendo que era traición, sabiendo que los colgarían si perdían. Mi abuelo decía que no lo entendía entonces, siendo solo un niño. Pero después de haber estado en la guerra él mismo, lo entendió. A veces tienes que arriesgar todo. A veces no hay otra opción. Mi abuelo se unió en 1811. Tenía 17 entonces. Su madre lloró. Su padre le estrechó la mano y le dijo que regresara vivo. Eso fue todo. Regresa vivo, hijo. Mi abuelo decía que pensaba en esas palabras todos y cada uno de los días de la guerra. Todos y cada uno de los días. No hablaba mucho de la lucha misma, las batallas. Mencionaba nombres, a veces lugares. Monte de las Cruces, Calpulalpan. No sabía qué significaban cuando era niño. Eran solo palabras, solo sonidos. No fue hasta mucho después que entendí lo que había visto, lo que había hecho. Pero el sitio de Cuautla, de eso hablaba. No de la lucha, porque no hubo mucha lucha en el sitio de Cuautla. Era la espera, el frío, el hambre, el morir. Decía que llegaron en febrero de 1812. El ejército estaba roto, decía, derrotado. Habían perdido posiciones clave a los realistas. Y ahí estaban, miles de hombres acampados en el sitio sin nada, sin comida, sin zapatos, sin esperanza. Construimos chozas, me contó una vez. Chozas de troncos, 12 hombres por choza. Y quemábamos todo lo que podíamos encontrar solo para mantenernos calientes.
cercas, árboles, muebles de haciendas abandonadas, cualquier cosa que quemara. La comida era escasa, decía. Algunos días nada en absoluto. Los hombres comían corteza de árboles, hervían el cuero de los zapatos para hacer sopa, cualquier cosa para detener el hambre. Me contó una vez sobre un caballo que murió. Los hombres lo cortaron y lo cocinaron antes de que el cuerpo siquiera se enfriara. Estaban tan desesperados, tan hambrientos. Tú no sabes lo que es el hambre, me dijo. Hambre real, la clase que te hace olvidar todo lo demás, olvidar el honor, olvidar el deber, olvidar todo excepto el dolor en tu barriga. Dijo que algunos hombres se volvieron locos por eso, el hambre y el frío y el morir. Se adentraban en el monte y nunca regresaban, o se sentaban junto al fuego y miraban a la nada, sin hablar, sin moverse hasta que simplemente se detenían, se rendían, dejaban que la muerte los tomara. Pero otros seguían adelante, seguían luchando, seguían creyendo. Mi abuelo era uno de esos. Decía que no sabía por qué. No había razón para la esperanza. Todo apuntaba a la derrota, pero algo dentro de él no lo dejaba rendirse. Dijo que hombres morían todos los días, todos y cada uno de los días, no de balas, de frío, de hambre, de enfermedad. Tifus lo llamaba, tifoidea, la disentería sangrienta. Hombres estaban vivos en la mañana y muertos al anochecer, y no había nada que nadie pudiera hacer. Los dedos de su mano izquierda, decía que se despertó una mañana y estaban negros. Congelación de aquellas noches heladas, lo llaman ahora. Pensó que perdería toda la mano, pero un doctor, o lo que pasaba por doctor, cortó las partes muertas y salvó el resto. Mi abuelo decía que gritó tan fuerte que lo oyeron al otro lado del campamento. Sin mezcal para calmar el dolor, nada, solo un cuchillo y un hombre sosteniéndolos. Yo solía mirar esos dedos cuando era niño, la forma en que se curvaban sobre sí mismos, las cicatrices. Le preguntaba, abuelo, ¿te duele? Y él me miraba con esos ojos pálidos y decía, ya no, muchacho, ya no. Vio al general Morelos. Eso era de lo que más estaba orgulloso, no de la lucha, no de sobrevivir al sitio de Cuautla, sino de que había visto a José María Morelos con sus propios ojos. Cabalgó a través del campamento, decía mi abuelo, en un caballo blanco o gris tal vez, no recuerdo ahora, pero se sentaba tan alto en esa silla de montar, tan recto como si nada pudiera romperlo, como si nada pudiera tocarlo. Y los hombres que se estaban muriendo, los hombres que no tenían nada más, se ponían de pie. Se ponían de pie y vitoreaban. Mi abuelo tenía lágrimas en los ojos cuando me lo contó, la única vez que lo vi llorar. Este hombre duro, este hombre que había visto todo, llorando por el recuerdo de un hombre a caballo. Nos salvó, decía mi abuelo, no con comida, no con armas, solo por estar ahí, solo por no rendirse. Si él podía seguir, nosotros podíamos seguir. Eso pensábamos todos. Si Morelos cree, entonces yo también. La guerra terminó en 1821. Mi abuelo tenía 27 años.
Había estado luchando intermitentemente por 10 años. 10 años de su vida perdidos. Pero habían ganado. Realmente habían ganado. Regresó a casa en Michoacán. Su madre ya estaba muerta para entonces. Murió mientras él estaba lejos. Nunca pudo despedirse. Su padre todavía estaba vivo, pero diferente, más viejo, roto de alguna manera que mi abuelo no podía explicar. Se casó con mi abuela en 1826. Su nombre era, señor, debería recordarlo, Isabel. Sí, Isabel. Isabel Cruz antes de casarse. Nunca la conocí. Murió antes de que yo naciera. Pero mi abuelo guardaba un pequeño retrato de ella. Un miniatura lo llamaban. Lo miraba a veces tarde en la noche, sin decir nada, solo mirando. Mi abuelo me habló de ella una vez. Dijo que era la mujer más hermosa que había visto. Pequeña como un pájaro, decía, con cabello oscuro y ojos oscuros, y una risa que podía llenar una habitación. La conoció en una reunión de la iglesia no mucho después de regresar de la guerra. Estaba roto, me dijo, roto por dentro. No pensaba que pudiera sentir algo bueno nunca más. Y entonces la vi ahí parada en un vestido azul. Y algo en mí despertó. Empezó a latir de nuevo. Estuvieron casados por 32 años antes de que ella muriera. 32 años. Nunca se volvió a casar. Ni siquiera miró a otra mujer. Mi padre decía que ella fue la única para él. Cuando ella falleció, algo se apagó en él. Eso es lo que mi padre me dijo. Nunca fue el mismo después de eso. La luz en sus ojos se apagó. Sonreía menos. Reía menos. Era como si parte de él hubiera muerto con ella. A veces pienso en eso. Amar a alguien tanto que no puede sobrevivir sin ella. Yo tuve eso con mi esposa Margarita cuando ella falleció hace 10 años. Ahora entiendo lo que sintió mi abuelo. Ese vacío. Esa sensación de que la mitad de ti falta, pero me estoy desviando. Querías oír sobre mi abuelo, no sobre mí. Tuvieron 4 hijos. Mi padre era el segundo, nacido en 1890. Para cuando yo llegué en 1857, mi abuelo ya era un viejo. Tenía 63 años cuando nací. Eso me parecía anciano entonces. Ahora tengo 95 y entiendo que 63 no es tan viejo. No viejo en absoluto, pero me parecía viejo a mí. Se movía despacio. Se sentaba junto al fuego la mayoría de los días, incluso en verano. Le dolían los huesos. Decía que el frío se había metido en ellos en el sitio de Cuautla y nunca salió. 50 años después, y el frío todavía estaba ahí. Nuestra casa era pequeña, no mucho más grande que esas chozas que mi abuelo construyó en el sitio de Cuautla, probablemente. 2 habitaciones abajo, un desván arriba donde dormíamos los niños. Mi abuelo tenía su propio rincón junto a la chimenea, una silla que era suya y solo suya. Nadie más se sentaba nunca en ella. Se sentaba ahí por horas mirando las llamas. A veces sus labios se movían como si hablara con alguien, pero no salía sonido. Solo silencio. Y esa mirada lejana en sus ojos.
Mi madre se preocupaba por él. Le llevaba comida, té, cobijas para sus piernas. No era de su sangre, por supuesto, solo su nuera, pero lo trataba como a su propio padre. Mejor, tal vez. Tenía una bondad en ella. Mi madre, una paciencia. Mi padre era diferente con él, más duro. Había algo entre ellos, alguna vieja herida que nunca sanó. Nunca supe qué era. Mi padre no hablaba de eso, y mi abuelo, bueno, no hablaba mucho de nada. Al menos no con mi padre, pero conmigo era diferente. Yo era el nieto, la siguiente generación. Tal vez vio algo en mí, o tal vez solo necesitaba a alguien que escuchara, a alguien que no lo juzgara, que no le recordara lo que había pasado entre él y su hijo. Me sentaba con él por horas a veces, solo nosotros dos. Mi padre siempre estaba trabajando, mi madre siempre ocupada con los niños más pequeños, pero mi abuelo tenía tiempo, todo el tiempo del mundo. Me enseñó cosas, cómo tallar madera, cómo afilar un cuchillo correctamente, cómo leer el cielo para el clima. Cosas pequeñas, pero las recuerdo todas. Sus manos guiando las mías, su voz paciente explicando. Me enseñó a pescar. Había un arroyo no lejos de nuestro rancho, quizás a 1 milla. Caminábamos ahí juntos despacio porque le dolían las piernas, y nos sentábamos en la orilla con nuestras líneas en el agua. A veces atrapábamos algo, a veces no, no importaba. Era el estar sentados juntos lo que importaba. El silencio. No siempre hablaba de la guerra. La mayoría de los días no hablaba mucho de nada. Solo nos sentábamos ahí escuchando el agua, viendo las nubes pasar, un viejo y un niño compartiendo el silencio. Pero a veces las historias salían de la nada. Empezaba a hablar casi como si hubiera olvidado que yo estaba ahí, como si hablara consigo mismo o con alguien que yo no podía ver. Me contó sobre los viejos días antes de la guerra, cuando aún éramos súbditos del rey de España. Dijo que no era tan malo ser súbdito. La mayoría de la gente no pensaba mucho en eso. Solo vivían sus vidas, cultivaban su tierra, criaban a sus familias. El virrey estaba lejos. ¿Qué importaba? Pero luego llegaron los impuestos y los soldados, y algo cambió. Dijo que se podía sentir en el aire como una tormenta acercándose. La gente empezó a hablar diferente, a pensar diferente. La palabra libertad estaba en todas partes, en las tabernas, en las iglesias, en las calles. No sabíamos lo que estábamos empezando. Mi abuelo decía, pensábamos que sería rápido. Unas cuantas batallas y iOS realistas se irían. No sabíamos que tornarla a años, y no sabíamos cuántos morirían. Tenía amigos que murieron. Mencionaba nombres a veces. Samuel, José, un hombre llamado Rojo por su cabello. Eran solo niños, la mayoría, adolescentes luchando contra el ejército más grande del mundo. Y tantos de ellos nunca regresaron a casa. Mi abuelo cargó con eso toda su vida, el peso de los que no lo lograron. Me contó una vez, no sé por qué sobreviví. No era más fuerte que Samuel. No era más valiente que José.
Solo tuve suerte. Eso fue todo. Suerte. Pienso en eso a veces. La aleatoriedad de eso. Un hombre vive, otro muere. Sin razón, sin explicación. Solo suerte. Me contó sobre conocer gente también. Gente famosa. Bueno, famosa para nosotros. Estrechó la mano de Miguel Hidalgo una vez. Dijo que era un hombre apasionado con una voz que podía mover montañas. Vio a Ignacio Allende desde lejos. Nunca habló con él, pero lo vio. Y Morelos, por supuesto, siempre Morelos. Después de la guerra mi abuelo trató de olvidar. Quería ser un granjero, nada más. Quería vivir tranquilamente y criar a su familia, y nunca pensar en sangre y muerte otra vez. Pero no puedes olvidar cosas como esas. Se quedan contigo. Se convierten en parte de ti. Tenía pesadillas. Recuerdo oírlo gritar en la noche. Mi abuela lo consolaba, decía mi padre. Después de que ella se fue, no había nadie. Solo se quedaba ahí acostado en la oscuridad, solo con lo que fuera que veía. Cuando era joven, 10 u 11 quizás, le pregunté de qué soñaba. Me miró por mucho tiempo sin decir nada. Entonces dijo: sueño con los hombres que no pude salvar. Los hombres que murieron en mis brazos vienen a mí en la noche, Tomás. Me preguntan por qué viví y ellos no. Y nunca tengo una respuesta. No lo entendía entonces. Solo era un niño. Pero lo entiendo ahora. He vivido lo suficiente para tener mis propios fantasmas, mis propias preguntas sin respuestas. Mi abuelo murió en 1870. Yo tenía 13 años. Era invierno. Recuerdo febrero, creo, o quizás marzo. Los meses fríos de todos modos. Apropiado, supongo. Siempre decía que el frío sería su muerte. Las últimas semanas no podía levantarse de la cama. Nos turnábamos para sentarnos con él. Mi padre, mi madre, yo. Entraba y salía. A veces sabía quiénes éramos. A veces no. A veces hablaba con gente que no estaba ahí. Llamaba nombres que yo no de lo que pensé que podía ser. Sus ojos estaban claros por primera vez en días. Tomás, dijo, el fuego se está apagando. Necesitamos más leña. Los hombres se están congelando. Pensaba que estaba de vuelta ahí en el sitio de Cuautla. 60 años pasados y todavía estaba ahí en su mente, todavía tratando de salvar a sus amigos del frío. Le dije que estaba bien, le dije que el fuego estaba caliente, le dije que los hombres estaban a salvo. No sé si me escuchó. Cerró los ojos y su agarre se aflojó y se fue de nuevo. Tenía 76 años cuando murió. No una mala vida, considerando todo. Había visto el nacimiento de una nación. La había visto crecer de nada a algo. Había sido parte de algo más grande que él mismo. La última vez que hablé con él, la última conversación real, quiero decir,
Me llamó a su cama. Estaba débil para entonces. No podía levantarse ya. Su voz era apenas un susurro. Tomó mi mano. Esos dedos arruinados envolvieron los míos. Y dijo: Tomás, recuerda lo que te dije. Recuerda las historias. Alguien tiene que recordar. Le prometí que lo haría, y lo he hecho. Por 60 años ahora, he cargado sus historias conmigo. Se las he contado a mis nietos, a cualquiera que escuchara. Pero ya se fueron todos, y pronto yo también me iré. Y entonces, ¿quién recordará? ¿Quién sabrá que Nathaniel Moreno, nacido en 1794, estuvo en el sitio de Cuautla? ¿Quién sabrá que vio a Morelos cabaldar a través del campamento? ¿Quién sabrá que luchó por algo en lo que creía, incluso cuando parecía sin esperanza? Supongo que por eso estoy hablando contigo ahora, para que alguien sepa, para que las historias no mueran conmigo. Mi abuelo no era un hombre perfecto, tenía mal genio, bebía demasiado a veces, podía ser duro, especialmente con mi padre, pero era valiente. Dios, era valiente, más valiente que cualquiera que haya conocido. Solía decir que el coraje no es no tener miedo, es tener miedo y hacer lo que hay que hacer de todos modos. Tenía miedo en el sitio de Cuautla, aterrorizado, decía, todos y cada uno de los días. Pero se quedó, no huyó, no se rindió. Lo fácil habría sido irse a casa, desertar como tantos otros hicieron. Nadie lo habría culpado. Pero no pude. Algo no me dejaba. Tenía que verlo hasta el final. Pienso en eso ahora, a los 95, mirando atrás en mi propia vida, los momentos en que con 17 años, congelándose en el sitio, viendo morir a sus amigos, y pienso, ¿de qué tengo que quejarme? ¿Qué dificultad he enfrentado que se compare a eso? Viví una buena vida, una vida tranquila en su mayoría. Nada como la suya. Nunca fui a la guerra. Nunca tuve que luchar por nada. No realmente. Nací libre. Nací en el país que él ayudó a crear. Nunca tuve que preguntarme qué significaba la libertad. Solo la tenía como respirar, como el sol saliendo. Me casé con Margarita cuando tenía 23. Ella tenía 19. Una chica hermosa, cabello oscuro, ojos oscuros. Me recordaba cómo mi abuelo describía a mi abuela ahora que lo pienso. Tal vez por eso la amé. Tal vez estaba buscando lo que él había encontrado. Tuvimos 5 hijos. 3 vivieron, 2 no. Eso era común en esos días. No hablabas mucho de eso. Los enterrabas y seguías adelante. ¿Qué más podías hacer? Mi hijo Jaime, el mayor, murió en la Revolución, en la batalla de Zacatecas, 1914. Tenía 30 años. Recuerdo recibir la carta, parado en el patio, leyendo esas palabras, sintiendo como si la tierra se abriera bajo mis pies. Mi abuelo conocía ese sentimiento, la pérdida de amigos, hermanos en armas. Tal vez por eso nunca hablaba mucho de la guerra. Tal vez los recuerdos eran demasiado dolorosos. Tal vez decirlos en voz alta los hacía demasiado reales. El mundo ha cambiado tanto desde entonces.
tanto desde el tiempo de mi abuelo, desde mi propia infancia. Incluso cuando era niño, viajábamos a caballo. Ahora hay automóviles, aeroplanos, máquinas. Ni siquiera lo entiendo. Recuerdo la primera vez que vi un tren. Debía tener 15016. Pasó por nuestro condado. Esta gran bestia de hierro echando humo y fuego. Pensé que era el diablo mismo. Mi abuelo habría pensado lo mismo, supongo. No confiaba en las máquinas. Decía que un caballo era todo lo que un hombre necesitaba. Ahora míranos. Trenes por todas partes. Carros en las carreteras, máquinas voladoras en el cielo. Mi abuelo no reconocería este mundo. No sabría qué hacer con él. Vi un teléfono una vez. Hablé por él. Oí una voz viniendo de millas de distancia. Millas y millas. Mi abuelo enviaba cartas que tardaban semanas en llegar, meses a veces. Y aquí estoy hablando con alguien que ni siquiera puedo ver, oyendo su voz como si estuviera parado al lado mío. Y también Tlini Revolicián dividió Plenair, hermano contra hermano. Mi abuelo luchó para construir esta nación. 60 años después, casi la destruimos nosotros mismos. A menudo me pregunto qué habría pensado de eso. ¿Habría estado orgulloso de la Federación o con el corazón roto porque nos volvimos unos contra otros? Y luego la Gran Guerra en Europa. Mi nieto, el hijo de mi hija, fue allá. Regresó diferente, callado, atormentado. Reconocí esa mirada. La vi en los ojos de mi abuelo. La mirada de un hombre que ha visto demasiado. Algunas cosas no cambian, supongo. Seguimos enviando a nuestros jóvenes a morir. Seguimos pidiéndoles que sacrifiquen todo. Y siguen regresando rotos. Sí regresan. Cuando mi abuelo era niño, no había México independiente. Ahora somos, ¿qué? 32 estados de la Federación. Pierdo la cuenta. Luchamos una guerra entre nosotros, norte contra sur. Luchamos guerras al otro lado del océano. Nos convertimos en algo que mi abuelo nunca podría haber imaginado. Pero algunas cosas no cambian. El corazón humano no cambia. Seguimos amando. Seguimos temiendo. Seguimos esperando. Seguimos contando historias a nuestros nietos, esperando que recuerden. Mi abuelo lleva muerto 82 años ahora. 82 años. Pero cuando cierro los ojos, todavía puedo verlo sentado junto al fuego. Esos ojos azul pálido, esos dedos arruinados, esa voz áspera y baja, contándome sobre los viejos días. Está conmigo todavía. Estará conmigo hasta que muera. Y entonces espero que nos encontremos de nuevo, en algún lugar más allá de todo esto. Y le diré que cumplí mi promesa. Recordé. Conté las historias. Eso es todo lo que cualquiera de nosotros puede hacer, supongo. Recordar y contar las historias y esperar que alguien esté escuchando. Bueno, he hablado demasiado tiempo. Mi voz está cansada y mi mente divada. Eso pasa cuando llegas a mi edad. El pasado y el presente se mezclan juntos. Pero me alegra que hayas venido. Me alegra que alguien quisiera oír sobre mi abuelo, sobre Nathaniel Moreno, nacido en 1794. Soldado, granjero, padre, un hombre que ayudó a construir un país con sus propias 2 manos. Merece ser recordado. Todos ellos lo merecen. Todos los hombres que sufrieron en el sitio de Cuautla.
todos los hombres que murieron por algo en lo que creían. Mi abuelo solía decir, la libertad no es gratis. Tomás, al alguien tiene agua o arla, alguien siempre tiene que pagarla. Lo entiendo ahora. Entiendo muchas cosas ahora que no entendía cuando era joven. Solo deseo tener más tiempo. Más tiempo para contar las historias. Más tiempo para recordar. Pero supongo que nunca tenemos suficiente tiempo. Ninguno de nosotros lo tiene. Mi abuelo ciertamente no. 76 años. Suena mucho, pero pasa tan rápido. Como un sueño. Como un aliento. 95 años para mí. Y se siente como nada. Como si parpadeara y de repente fuera viejo. Pero los recuerdos todavía están ahí, claros como el día. El rostro de mi abuelo, su voz, sus historias, el sitio de Cuautla, Morelos en su caballo, las campanas sonando en Dolores Hidalgo. Recuerdo todo. Y ahora, tú también. Mi abuelo tendría, déjame pensar, 158 años ahora. Si hubiera vivido más de un siglo y medio, no parece posible. Parece una historia de otro mundo, otro tiempo. Pero fue real. Él fue real. La guerra fue real. El sitio de Cuautla fue real. Todos esos hombres muriendo en el sitio, luchando por algo que ni siquiera podían ver todavía. Algo que era solo una idea, un sueño. Y ahora aquí estoy, de 95 años, viviendo en ese sueño, viviendo en el país que ellos construyeron, el país que mi abuelo ayudó a construir con sus manos congeladas y su cuerpo roto y su voluntad terca e inquebrantable. Estoy orgulloso de él, más orgulloso de lo que puedo decir, orgulloso de llevar su nombre, orgulloso de llevar sus historias. Nathaniel Moreno, nacido 1794, muerto 1870, soldado, granjero, esposo, padre, abuelo, un hombre que importó, un hombre que hizo la diferencia. Así es como vivimos para siempre. Creo a través de las historias, a través de los recuerdos, a través del amor que dejamos atrás. Mi abuelo me enseñó eso sin decirlo nunca con tantas palabras. Me enseñó que nada se pierde nunca realmente, no mientras alguien recuerde. Gracias por escuchar. Gracias por dejar que un viejo divague sobre cosas que pasaron hace tanto tiempo. Cosas que probablemente ya no importan a nadie, pero me importan a mí. Todavía me importan. Y quizás ahora te importan a ti también.